A reading from the letter of St. Lectura Paul. de la carta de San Pablo a los Brothers and Filipenses. sisters, Hermanos, have among yourselves tengan the entre same ustedes los attitude sentimientos that is propios de also una yours vida in en Christ Cristo Jesus, Jesús. who though he Él, was in the a form pesar of de God, su condición did not divina, regard no hizo alarde de su categoría de Dios. something to Al be grasped. contrario, Rather, he se emptied despojó himself, de su rango taking the form y of a tomó slave, la condición de coming in esclavo, human likeness, pasando por and uno de now tantos. human in appearance, Y así, he humbled actuando himself, como un hombre becoming cualquiera, obedient to se death, rebajó hasta even someterse death on incluso a a la cross. muerte y una muerte de cruz. Because of this, Por eso God Dios greatly lo levantó exalted sobre todo and y le bestowed on him the concedió name el nombre that is sobre todo above every nombre, name, de modo that at the que al name of nombre Jesus, de Jesús every knee should toda bow, rodilla se both doble, in en el heaven, cielo, on earth, en la and under the tierra, earth, en el abismo. and every Y tongue toda confess lengua that proclame, Jesus Christ is Jesucristo Lord, es Señor, to the glory of para God the gloria Father. de Dios Padre. Verbum Domini. I will praise you, Lord. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. I will fulfill my vows. Cumpliré mis votos delante de tus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que le buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea, porque el Señor es el reino. Él gobierna a los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para Él. Mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de decir todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. I am the good shepherd, says the Lord. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco Jesús y Jesús me conoce a mí. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. One of those at table with En aquel Jesus tiempo, said uno de los to him, comensales dijo a "Blessed is Jesús, the one who will dichoso dine el que in the kingdom coma of God." en el banquete del reino de He Dios. replied to him, Jesús le "A man contestó, gave a great dinner un to hombre the daba un gran people of the banquete city. y convidó a mucha gente a la hora del banquete. Dispatched his servant Mandó to un say to criado a his avisar a disciples, los convidados, "Come, everything vengan, is que now ya ready." está preparado. But one by one, Pero ellos se they all excusaron began to uno excuse tras themselves. otro. The El first primero said to him, le dijo, "I have purchased he a comprado un field in this campo y grove tengo and que is ir a verlo. I ask that you Dispénsame, consider por me favor. excused." And another said, Otro dijo, "I have purchased he comprado 5 5 yoke of yuntas oxen, de bueyes y and voy a am probarlas. on my way to evaluate them. Dispénsame, por I favor. ask you, consider me Otro dijo, excused." And another said, me acabo "I just married a de woman, casar and therefore y I naturalmente cannot come." no puedo ir. The servant went El and criado reported volvió a this to his contárselo al master. amo. Then the master of Entonces the el dueño house, de casa, enraged, indignado, commanded his le servant, dijo al "Go criado, out quickly into sal the streets corriendo and a las byways of plazas y the town, calles de la and ciudad bring here the poor y and the sick tráete a and los the pobres, blind." a los lisiados, a los The ciegos. servant reported
y a los cojos. El criado dijo, Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio. Entonces el amo dijo, sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se me llene la casa. Y les digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. Verbum Domini. Today in the first reading, Hoy en la primera lectura tuvimos Christological hymn we este gran himno que se llama a Cristo, que expresa este gran movimiento de la encarnación y del sufrimiento que se padeció. Pablo nos hace a nosotros exhortarnos, nos lo hace, tratando de que podamos entender el egoísmo y esta actitud de la cual habla Cristo. Se nos dice en este himno que a pesar de que él estaba en forma de Dios, no estaba hablando de la calidad de Dios. La palabra hecha carne, Jesús, él es consubstancial con el Padre en el Espíritu Santo. Él es de la misma substancia y quiere decir que es igual, que posee la naturaleza divina, es una persona divina, que posee toda esa divina naturaleza del Padre y del Espíritu Santo. Se nos dice que él no sostuvo esto como algo que debería entenderse, algo que deberíamos sostenerlo con nuestras manos. No podemos soltarlo, algo de lo cual que hay que apoderarse y tenemos que entregarlo. Sin embargo, él dejó ir a cada uno de nosotros. Recuerdan que tuvimos al Padre Leo, que trabajó con la Madre Teresa en los años 80 y escribió un libro de sus experiencias con ella. Y recuerdo cuando él estuvo aquí, nos dio un relato en que estuvo con la Madre Teresa, que fueron a Croacia y dijeron, ven este hermoso país verde, y en silencio están mirando a este país, a esta campiña, y de pronto la Madre Teresa le dijo, Padre, podemos comprender el poder de Dios, su majestuosidad, su belleza. Él hizo toda la creación. Es fácil para nosotros entenderlo, pero no es para nosotros entender su humildad. Y yo pensé que esto era algo tan cierto. Cuando entendemos y experimentamos lo que recibimos en nuestro corazón, la humildad de Cristo es algo muy fuerte. He estado en Nazaret, donde creció Jesús, para ver esto a 90 millas de Jerusalén, al norte, en un pueblo en que él creció como un obrero común, donde vivió María, donde lo llevaron fuera en el pueblo, en la campiña, y es algo que molesta, es algo que choca con toda su santidad y con toda su gracia, con el poder especial que tenía. No se elevaba, sin embargo, por encima de los demás. No quería vivir así, sino que nosotros estamos entendiendo las cosas de este mundo, como dice el Evangelio. No quieren venir a las cenas del reino porque uno compró un campo y otro tiene diferentes bueyes y está acogiéndose con estas cosas y las considera más importantes. Y esto es algo que molesta cuando uno se humilla y nos dice de lo que debemos sentirnos orgullosos. Cuando yo estuve en la universidad, fui una vez a un pequeño colegio de ingeniería. Había 80% de muchachos. Tuvimos un muchacho que tenía muy buen humor, siempre nos molestaba, burlándonos los unos de los otros. Recuerdo que en la cafetería, como siempre sucedía, alguien dejaba caer una bandeja y entonces todo el mundo
empezaba a reírse. Y en este momento yo también reí. Todos nos divertíamos. Un día, sin embargo, yo fui quien dejó caer la bandeja. Recuerdo que el compañero de cuarto mío, que no era una persona religiosa, yo estaba recogiendo las cosas que dejé caer y para ponerlas en la bandeja. Y entonces él me ayudó a poner las cosas en la bandeja y pensé que, sí, míralo aquí, yo no sabía que era él. Me sentí un poco conmocionado porque él no era así por lo general. Recuerdo que él no quería ver que nadie se lo olvidara. Él tenía un hermano que tenía necesidades especiales y le dio una sensibilidad. Sin embargo, yo siempre recuerdo que yo recordé esto, él no quería entrar en mi humillación. Y esto es lo que Pablo nos está exhortando, el tener este tipo de humildad del servicio el uno para el otro. Y eso es lo que Cristo hizo. Dijeron, bueno, vas a encontrar en la apariencia, y vino a nosotros en la carne. Él podía habernos redimido de la forma que él hubiera querido, desde lejos si quisiera, con sus manos si siquiera. Él no tuvo que volverse en alguien encarnado, ni morir en la cruz. Pero vino en nuestra apariencia, se humilló y dio de sí mismo. No tan solo haciendo cosas por nosotros, sino dándose de sí mismo. Tenemos que experimentar esto a diario. Como católicos en la Eucaristía, damos todos los sacramentos. Jesús viene a encontrarnos en ellos. Esta lógica de la encarnación que continúa lo que era visible, que pasó Jesucristo, que Él viene a encontrarnos. A nivel humano, somos perdidos por la energía y la creatividad, la ingenuidad. Cuando la invierten en nosotros, se nos da tiempo. Recuerdo, yo entré en mis 40 años, creo que tuve una crisis. Creo que cuando yo pensé lo que yo quería hacer, lo que todavía quería lograr, y recuerdo que pensé acerca de mi padre en sus años 40. Él era el que nos entrenaba, a mí y a mi hermano, y recuerdo en ese tiempo que él dedicó, porque era más que tan solo aparecerse en la práctica, sino que él ponía su creatividad y su ingenuidad. Él no aprendió el deporte creciendo, pero sí más tarde. Pensó mucho en las prácticas que había de hacer con sus hijos y me pareció que era muy cómico el que él hacía el tiempo necesario y pasó tiempo con nosotros para ello. Espero que todos tengamos estas experiencias de nuestros padres. Es un don sin esperar nada a cambio, que nos mueve a este lógico de la encarnación. Se nos dijo que esto nos vació, pero la gracia de Dios nos ha llenado. Él se abrió a sí mismo para llenarnos y hacer que la plenitud de la virtud entre en la carne. Por medio del pecado original y por el pecado personal nos vaciamos de este tesoro que se nos ha dado, esta gracia, la gracia de Dios, nuestra relación con Dios. Y a veces si pensamos en esto seriamente, lo ponemos a un lado. Cuando Jesús llega a pasar esto, a llenarnos nuevamente con esa gracia. Podemos decir que en el huerto del Getsemaní, que Él ha tratado de que nosotros nos pongamos en el lugar del Creador. Y entonces Jesús ahí lo revierte Él y Él se pone en nuestro lugar. Él se hunde a sí mismo. Él trata de usar esa línea de criatura creador para determinar lo bueno y hacer que esto sea más lógico, qué está bien y qué está mal. Un acto de arrogancia por nuestra parte. Sin embargo, Jesús, sin embargo, se baja y dice San Pablo, bueno, Él se convierte en alguien obediente hasta el punto de la muerte,
Él conoció la muerte en la cruz. I mean, that's a whole new level. Y esto es un nivel nuevo, totalmente más allá de la encarnación. Él acogió el temor y la humillación de la cruz. Y esto es de lo que nosotros huimos en la vida. Él experimentó este temor en el huerto del Getsemaní, esperando la crucifixión. Él acogió este rechazo y nosotros, sin embargo, nos apartamos. Es lo último que queremos. Sin embargo, Él entró. Así que todos podemos entrar en el vaciamiento de Dios. No tiene que ser algo espectacular. Pensar en meditaciones, qué gloria es que estamos sosteniendo. Jesús dejó esta divinidad, esta gloria. Estamos tratando, sin embargo, las glorias que pasan de este mundo, y a veces si nos miramos a la vida espiritual, encontramos cosas en la vida a la cual nos sostenemos y dejamos que repetimos estas cosas, que sea algún tipo de estatus o de respeto humano, alguna forma de control que no puedo soltar, y quizás sea nuestra manera de hacer las cosas. Y a cada día pienso que tenemos la oportunidad de entrar en esta kenosis, es decir, el vaciarse de Jesús, y hacer lo que nadie pueda reconocerlo de forma escondida, pero muy satisfactoriamente, que no podemos soltar. Sin embargo, quizás sea una visión de ser obedientes a Cristo para seguir nuestra obligación en la vida, algo muy sencillo, pero es algo profundo y es una entrega. Pero si lo hacemos, se nos dice, como Cristo, que Dios lo exaltó, Él alzó su nombre por encima de todo otro nombre, y Jesús es más, que por este misterio pascual del alzar sobre la cruz y de la resurrección y su nombre es lo que ha sido glorificado. Y por mediación de el compartir nosotros esa cruz, también compartimos en esto este alzar, que Dios nos alza y que viene a nuestra vida y que nos alza. Juan Pablo II, al hablar sobre la cruz, dijo que, pues, desde el punto de vista de Dios, quiere decir alzarse, el ser alzado por medio de la cruz. Cristo es el Señor Dios, Él es el Dios de todo, en esta elevación de todos, por medio de la cruz, que Él nos alcanza para compartir en la cruz de Cristo y compartir su resurrección. Por lo tanto, el reto para nosotros es tener ojos en la fe y crucemos a esto del campo que compramos, de los invitados a la cena.